Bienvenidos a este webinar de comprender el RF sin morir en el intento. Con ustedes, su servidor, Américo Larrauri. ¿Qué es el RF? RF es el diminutivo que utilizamos para referirnos a la radiofrecuencia. Para entender el RF, debemos conocer los siguientes temas: fundamentos básicos de RF, técnicas de transmisión, intermodulaciones, tipos de interferencias y antenas. Iniciemos con los fundamentos básicos de radiofrecuencia. Para comprender la radiofrecuencia, debemos hablar sobre las ondas electromagnéticas y sus características. Una onda electromagnética son campos eléctricos y magnéticos que se mueven en el espacio sin necesidad de un medio para desplazarse. Veamos esta imagen y visualicémosla de manera tridimensional. Como podemos observar, tenemos un campo eléctrico representado por el color azul propagándose en el espacio en línea recta y a su vez es acompañado de un campo magnético representado por el color rojo desplazado 90 grados con relación al campo eléctrico. Ambas ondas tienen con exactitud la misma frecuencia, velocidad y longitud, así convirtiéndola en una onda transversal. Para entender el RF, ¿debemos saber todo esto? Pues no. Verdaderamente, lo que debemos saber son sus características y comprender lo siguiente. Frecuencia es la cantidad de ciclos o repeticiones que pueden generarse en un segundo y están representadas en Hertz, en honor al físico alemán Heinrich Rudolf Hertz. En pocas palabras, esto quiere decir que si tenemos 1000 Hertz, nos referimos a 1000 veces en un segundo. Longitud de onda se refiere a la distancia que hay entre un pico y otro en una cresta, como lo representa la imagen. Para obtener la longitud de onda, debemos conocer la siguiente fórmula. La longitud de onda es igual a la velocidad dividido entre la frecuencia. ¿Y cuál es la velocidad de una onda electromagnética? Simple. La velocidad de una onda electromagnética es 3 por 10 elevado a la octava metros por segundos. Bueno, está bien. Ya conociendo esto, podemos tomar nuestras calculadoras y decir longitud de onda es igual a 300 dividido entre la frecuencia, con su resultado en metros. En esta imagen ya tenemos resultados obtenidos por esta fórmula. Para los que no quieran calcular, como podrán notar, a medida que aumenta la frecuencia, pues la longitud se hace más pequeña. Esto pasa porque la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, es decir, a mayor frecuencia, menor longitud de onda. Cabe destacar que las ondas electromagnéticas son vulnerables a los campos electromagnéticos y a los cuerpos conductores de electricidad, haciendo que éstas puedan ser reflejadas, atenuadas o refractadas. Veamos el siguiente escenario. Longitud de onda versus un obstáculo. Tomemos como referencia que nuestras franjas azules son la longitud de onda desplazándose en el espacio, donde se encuentra con un obstáculo menor en tamaño. Esto nos indica que si la longitud de onda es mayor en tamaño, este no representará un obstáculo para ella. A continuación, tomando en cuenta las mismas referencias, en este escenario tenemos como obstáculo una pared metálica con una apertura menor al tamaño de nuestra longitud de onda, provocando como resultado que la onda electromagnética sea reflejada en dirección opuesta. En la siguiente imagen tenemos el mismo escenario, pero en esta ocasión nuestra longitud de onda es menor en tamaño a la apertura, dando como resultado
el paso de la onda a través de ella. Con esto, no quiero decir que podemos colocar nuestros transmisores detrás de paredes metálicas u obstáculos. La meta es no tener ninguno de estos escenarios y entender cómo interactúan las ondas electromagnéticas en nuestro entorno. Pero ya basta de aperturas, longitudes de onda y obstáculos. Ahora conozcamos el espectro electromagnético. Aunque usted no lo crea, las ondas electromagnéticas están en todo nuestro entorno, están en nuestro día a día. Como por ejemplo cuando vas a hacer palomitas en el microondas, o cuando quieres cambiar de canal el televisor, y hasta cuando mandas un mensaje de texto. Veamos lo siguiente. Podemos apreciar en esta imagen la relación entre la longitud de onda y la frecuencia de manera más gráfica. Podemos ver cuál es el uso típico de cada rango de frecuencia y hasta dónde pudieran ser perjudiciales para nosotros. ¿Y cuándo pudiera ser perjudicial? Buena pregunta. Las ondas electromagnéticas ionizantes son las perjudiciales. Dicho de manera simple, esto sucede porque son capaces de transportar más energía, provocando que colisionen con nuestras moléculas, haciendo efectos no deseados. Para nuestra suerte, en el mundo audiovisual utilizamos las no ionizantes, que pudiera decirse que van de VHF, que quiere decir Very High Frequency, hasta UHF, que quiere decir Ultra High Frequency, que van de 30 MHz hasta 3000 MHz, que vendría siendo este pequeño espacio. Ya sé que se están preguntando, ¿qué hace el Sol ahí? Para que sepan, el Sol es el mayor generador de ondas electromagnéticas de nuestra galaxia, que van desde las no ionizantes, como el espectro de la luz visible, hasta las ionizantes, como los rayos gamma. Sí, así es, la luz visible que conoces es una onda electromagnética. Sé que los chicos de iluminación estarán sorprendidos con esto, así que les invito a investigar un poco más sobre el tema. Pasemos ahora a las técnicas de transmisión. Existen varias y pudiéramos pasar todo el día solo hablando de este tema, así que enfoquémonos en las más conocidas. Cuando hablo de técnicas de transmisión, me refiero a cómo podemos transmitir información a través de las ondas electromagnéticas. Informaciones tales como audio, video y datos. La técnica que utilizamos se llama modulación. Modulación engloba el conjunto de técnicas que se usan para transportar información sobre una onda portadora. ¿Qué es una onda portadora? Es una onda generalmente sinoidal, modificada en alguno de sus parámetros por una señal de entrada denominada moduladora, con el fin de transmitir una información. ¿Pero de qué parámetros hablamos? Hablamos de los parámetros tales como amplitud y frecuencia. Quizás les suene lo siguiente. AM o amplitud modulada, que como su nombre lo indica, consiste en la variación de la amplitud de la onda portadora para lograr la transmisión de la información deseada. Se podría decir que fue la primera técnica implementada con éxito para la transmisión de audio a través de la radio AM. Aunque en nuestra profesión no se utiliza, ya que es muy vulnerable a los ruidos electromagnéticos que hay en nuestro entorno. Vale destacar que aún se sigue utilizando en la radio y en la comunicación aeronáutica. FM o frecuencia modulada consiste en la variación de la frecuencia de nuestra onda portadora para lograr la transmisión de nuestra información. Esta técnica es la más utilizada en el mundo audiovisual para la transmisión de audio y datos, porque aleja la señal portadora de ruidos no deseados generados por el espectro electromagnético,
aunque tiene sus complicaciones que veremos más adelante. Hablemos de los transmisores. Estos son de los transmisores que utilizamos día a día en nuestro trabajo, para que tengan una idea a qué nos referimos. Empecemos con aclarar el funcionamiento de un micrófono. Como hemos dicho antes, un micrófono es un transductor que convierte un tipo de energía en otro. En este caso, convierte energía acústica en energía eléctrica, donde el transmisor se encargará de convertir en una onda electromagnética para transportarla hasta nuestros receptores. En el siguiente diagrama podemos visualizar los cambios que sufre la señal de audio para ser convertida en una onda electromagnética. Preamp o preamplificador. Aquí es donde entra nuestra señal de audio para ser amplificada y luego ser modulada. Preénfasis. Es donde inicia el proceso de premodulación de nuestra señal, donde sufre un incremento de nivel en las altas frecuencias con relación a otras frecuencias, con el fin de mejorar la relación señal-ruido a la hora de la modulación y desmodulación. Compresor. Como su nombre lo indica, comprime la señal entrante con una relación de 2:1, con el fin de reducir la dinámica de la misma, permitiendo una mejor modulación y alejando nuestra señal de ruidos no deseados. Sintetizador VCO, que se refiere a Voltage Control Oscillator. Es un dispositivo electrónico que usa amplificación, retroalimentación y circuitos resonantes con cristales de cuarzo que da a su salida una señal eléctrica de frecuencia proporcional a la tensión de entrada, donde nuestra señal empieza a ser modulada. Divisor de frecuencias programables con controlador PLL. Este dispositivo se emplea para la modulación y desmodulación de una onda portadora, permitiéndonos transmitir a través de una onda electromagnética. Este elemento se utiliza en casi todos los dispositivos de transmisión FM porque permite tener más control sobre las frecuencias y la fase de la onda o señal. Amplificador de radiofrecuencia. Es donde nuestra señal ya está modulada y lista para ser transformada en una onda electromagnética. El front-end. Esto es una especie de filtro que nos permite captar nuestra señal deseada, distinguiéndola de entre todas las demás que existen en nuestro entorno. La siguiente sección es primordial para la desmodulación de nuestra señal y engloba un conjunto de elementos tales como un oscilador local, un mezclador de señal y un dispositivo PLL. El propósito de estos elementos es de combinar la señal captada por el front-end y combinarla con la señal del oscilador local, con la intención de provocar una heterodinación o cambio espectral de nuestra señal original, convirtiéndola en una frecuencia intermedia. ¿Qué es una frecuencia intermedia y para qué sirve? Se denomina frecuencia intermedia a la frecuencia dada en los aparatos de radio que emplean el principio superheterodino. Este se obtiene de la mezcla de la señal sintonizada en la antena con una frecuencia variable generada localmente en el propio aparato mediante un oscilador local y que guarda con ella una diferencia constante. Esta diferencia entre las dos frecuencias es precisamente la frecuencia intermedia. Esto sirve para simplificar el trabajo de desmodulación de nuestra señal, donde deberá pasar por un filtro eliminando ruidos no deseados por este proceso y finalmente siendo desmodulada, donde luego pasará al proceso de expansión y desénfasis, que se podría decir que sería lo opuesto a compresión y énfasis, volviendo así a ser una señal de audio.
Como todo en la vida no puede ser perfecto, estos procesos generan efectos no deseados que debemos conocer para poder contrarrestarlos. Así que hablemos de intermodulaciones. Pero antes debemos conocer la compatibilidad a la hora de elegir frecuencias para nuestros transmisores y receptores. Esto dependerá de la técnica de modulación que utilicemos, ya que cada una abarca un ancho de banda en el rango de frecuencia a la hora de transmitir. El ancho de banda que utiliza nuestra portadora en el espectro electromagnético es de 800 kHz, tomando en cuenta que hablamos de FM. Vale destacar que esto puede variar dependiendo del tipo de señal a transmitir. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de seleccionar la frecuencia con la que vamos a trabajar, debemos mantener una distancia espectral de 400 kHz como mínimo entre nuestros dispositivos. Ejemplo, si tengo un transmisor utilizando la frecuencia de 200 MHz, mi siguiente transmisor debe estar 400 kHz por encima o 400 kHz por debajo. Ignorar esto puede dar como resultado la captación de señales no deseadas entre nuestros dispositivos. Aunque ya sabiendo esto, no se debe aplicar de manera lineal. Me explico. Lo ideal sería que pudiéramos seleccionar nuestras frecuencias basado en lo aprendido, algo así como partir de 200 MHz e ir colocándola por encima de 400 kHz entre ellas. Ejemplo, 200 MHz, 200.4 MHz y 200.800 MHz. Esto sería lo ideal, pero en el mundo real no es posible, ya que esto produce intermodulaciones, dando como resultado problemas de interferencia, reduciendo el alcance de nuestros dispositivos y aumentando el ruido electromagnético de la banda de frecuencia que estamos utilizando. Trataré de no usar muchos tecnicismos para explicar esto, ya que es un tema abundante y conlleva de mucha matemática, así que entendamos su concepto y cómo sucede. Intermodulación es el producto no deseado de dos o más transmisores en un sistema o circuito con comportamiento no lineal en nuestros dispositivos. Circuitos lineales. Dicho de manera simple, un circuito lineal es aquel que no cambia los valores de los componentes electrónicos ni de la señal. Y como vimos hace un momento, cuando hablábamos de los procesos de transmisión y recepción, queda claro la falta de linealidad de nuestros dispositivos. Destaquemos que la intensidad de la intermodulación será proporcional al cuadrado de la potencia de transmisión y inversamente proporcional al cuadrado de la separación del transmisor. Dicho de manera simple, a medida que acerquemos de manera física o espectral nuestros transmisores, aumentará las probabilidades de intermodulación. Aclaro que cuando digo de manera espectral, me refiero a la frecuencia de transmisión. Existen ecuaciones matemáticas para calcular las intermodulaciones, lo cual nos permite clasificarlas. Veamos. Existen intermodulaciones de segundo, tercero, cuarto y quinto orden. Aquí podemos apreciar las fórmulas que se pueden aplicar para obtener los posibles productos de intermodulación, y aunque no lo crean, esta es la forma simple. Tratemos de explicar las de tercer orden, que son las más comunes. En esta situación, tenemos dos transmisores con una distancia espectral de 5 MHz entre ellos. Para obtener las primeras intermodulaciones producidas por estos dispositivos, llamemos a nuestro primer transmisor frecuencia 1 y al segundo frecuencia 2, los cuales estarán representados por la letra F. Entonces decimos 2 por F1 menos F2 nos dará el resultado de nuestra primera intermodulación. También tomamos 2
por F2 menos F1 nos dará la segunda intermodulación. Veamos otro ejemplo. En esta ocasión, agregamos un transmisor más. Para obtener los productos de intermodulación de tercer orden, debemos decir, primera intermodulación será igual a F1 más F2 menos F3. Segunda intermodulación será igual a F1 menos F2 más F3. Y tercera intermodulación será igual a F2 más F3 menos F1. ¿Se puede poner peor? Adivinen qué. Las intermodulaciones generan otras intermodulaciones. Solo el ocupar 3 dispositivos provocó la incapacidad de ocupar 9 frecuencias. Terrible, ¿no? Imagínense tener 8 micrófonos. Y eso que solo estamos hablando de los transmisores. También los receptores provocan sus intermodulaciones, mejor conocidas armónicos de cristal o frecuencias imagen. En nuestro mundo audiovisual utilizamos los receptores de tipo superheterodino, los cuales utilizan un proceso de mezcla de frecuencias o heterodinación para convertir la señal recibida en una señal de frecuencia intermedia. Precisamente en esta parte, estos receptores, por el tipo de técnica que utilizan, generan frecuencias imagen, que no es más que la copia de la misma frecuencia intermedia, la cual es una causa potencial de interferencias y puede causar problemas a la hora de obtener una recepción adecuada. Para nuestra suerte, existen métodos y técnicas para contrarrestar. Vale destacar que entre los dispositivos inalámbricos, a medida que son de mayor gama, los filtros que atenúan estos males tienden a ser mejores, en el caso de los receptores. ¿Cómo podemos solucionarlo? Generalmente, los fabricantes de dispositivos inalámbricos proporcionan herramientas integradas en sus receptores, tales como analizadores de espectro y librería de grupos y canales de frecuencias compatibles, minimizando las posibilidades de intermodulación. Se debe tener en cuenta que deben de estar todos los dispositivos en un mismo grupo. Ejemplo, si tengo 5 dispositivos, en este caso, utilizando el grupo 3, mis dispositivos deberán estar en el grupo 3, canal 17, canal 1, canal 4, canal 9, canal 12. De esta manera, reducimos los posibles productos de intermodulación, ya que todos los canales de un grupo son compatibles. Lamentablemente, la calidad de estas herramientas será proporcional al costo del dispositivo. Lo recomendable es que cuando se tengan más de 3 o 4 dispositivos, se utilicen herramientas superiores, tales como softwares de coordinación de radiofrecuencia y analizadores de espectro de radiofrecuencia. Ahora hablemos sobre fuentes de interferencia. Clasifiquémoslas en interferencias primarias, interferencias secundarias e interferencias multivía. Interferencias primarias. Estas pueden ser antenas de televisión analógica y digital, radio y telefonía móvil. Las más problemáticas resultan ser las de televisión, ya que trabajan desde VHF a UHF, utilizando las mismas técnicas de transmisión, ocupando un ancho de banda de 6 MHz hasta 8 MHz, dando como resultado el eliminar el posible uso de una banda completa de nuestros dispositivos. Como deben de cubrir grandes distancias, utilizan potencias de transmisión capaces de superar hasta 1000 veces la de nuestros transmisores, pudiendo causar más cortes de señal RF, menor rango operativo y menor espacio espectral para colocar nuestros dispositivos. Cada país tiene una institución encargada de administrar el espectro radioeléctrico para evitar problemas como estos, proporcionando información de las frecuencias ocupadas y disponibles. En nuestro país, esta institución se llama Indotel, la cual proporciona este tipo de información. El uso de este documento nos servirá para tomar una mejor decisión
de qué bandas de frecuencia nos conviene utilizar para poder tener una mejor coordinación de nuestros dispositivos. Interferencias secundarias. Esas interferencias son las más molestas porque están en todo nuestro entorno y más aún en el mundo audiovisual. Son capaces de generar los mismos efectos de las interferencias primarias con menor intensidad. Estos son algunos de los elementos capaces de generar estas interferencias: pantallas LED, luminarias, procesadores de señal, sistemas de comunicación inalámbrica, motores eléctricos, celulares, dimmers, incluso los mismos micrófonos e in-ears inalámbricos. A muchos nos ha pasado que nuestros micrófonos se cortan o generan ruidos y decimos: oye, pero ayer mi micrófono llegaba desde el Fillmore hasta los Avalon, pero hoy apenas llega al escenario, y es posible que suframos una de estas interferencias que mencionamos. Se soluciona haciendo un análisis del espectro electromagnético del lugar acompañado de un software de coordinación en caso de tener varios dispositivos, o simplemente utilizar las herramientas integradas de solo tener uno o dos dispositivos. Interferencias multivía, también conocida como propagación multitrayecto, es un fenómeno dado cuando las señales de radio llegan a las antenas receptoras por dos caminos en diferentes tiempos. Quiere decir que las ondas electromagnéticas pueden encontrar durante su trayecto un obstáculo que provoque una reflexión o una refracción, dando como resultado una segunda señal con diferente nivel y tiempo. A esto también se le llama señal fantasma. Esto afecta mucho a los receptores que cuentan con una sola antena, ya que no son capaces de distinguir de una señal original a una señal fantasma, provocando así cortes de la señal o distorsión de la misma. A estos tipos de dispositivos se le llama no diversificados. En esta imagen podemos ver un ejemplo de un dispositivo no diversificado, donde podemos apreciar la reducción de su rango operativo a causa de este fenómeno. En la actualidad, los sistemas inalámbricos utilizan la tecnología Diversity, que se desarrolla para minimizar los efectos de este fenómeno y aumentar el rango operativo de nuestros dispositivos. Para hacer uso de esta tecnología, los receptores deben contar con dos antenas y dos módulos de recepción en el mismo dispositivo. Los circuitos de conmutación en el receptor seleccionan la señal de radiofrecuencia de una de las antenas o también la señal de audio, tomando en cuenta cuál proporciona la mejor calidad de señal. Dígase, mayor señal RF o mayor relación señal-ruido, dependiendo del tipo de funcionamiento interno de cada uno de ellos. La probabilidad de que hayan cancelaciones simultáneas en ambas antenas es muy baja, dándole inmunidad casi completa a nuestros receptores. La eficiencia de esta tecnología aumentará proporcionalmente con el valor del dispositivo. Vale destacar que a medida que separemos las antenas, podremos mejorar la diversificación de nuestros sistemas inalámbricos, pero con al menos con una separación de 1/4 de la longitud de onda de la frecuencia más baja que pueda captar nuestras antenas, será suficiente para obtener buenos resultados. Existen varios métodos de Diversity. Conmutación de antena. Se conectan las dos antenas a un switch y el receptor va conmutando a la que tiene mejor señal de radiofrecuencia. Si la señal es débil en las dos antenas, estará continuamente conmutando de una a otra y no resulta una buena solución. Este tipo de tecnología suele tener a los dispositivos de baja gama en general. Conmutación de fase de antenas. Se cambia la fase de la señal de una de las antenas cuando se detecta que tiene cancelación de fase y entonces se suma la señal. La mayoría de los sistemas cambian la fase 180 grados.
También hay sistemas que no introducen un cambio de fase completo, como algunos de la marca Electrosonic. Conmutación de la señal de audio. Se tienen dos módulos de recepción integrados en un dispositivo y entonces se conmutan la señal de audio ya desmodulada y no de radiofrecuencia. Se analiza el nivel de la señal RF, pero la conmutación se produce en la señal de audio. Este es el sistema más común hoy en día entre los dispositivos de gama media y alta, más conocido como True Diversity. Ahora hablemos de uno de los elementos primordiales para la transmisión y recepción de las ondas electromagnéticas: las antenas. Todos sabemos lo que es una antena, o por lo menos sabemos que sirve para transmitir o recibir una señal. Pero veamos su definición. Una antena es un dispositivo normalmente conductor metálico diseñado con el fin de emitir o recibir ondas electromagnéticas. Una antena transmisora convierte energía eléctrica en ondas electromagnéticas y una antena receptora hace lo opuesto. Las antenas están basadas en un modelo matemático llamado antena isotrópica. Una antena isotrópica es una antena ideal o utópica que irradia la misma energía en todas las direcciones del espacio. Se utiliza como referencia para definir los parámetros de las antenas reales. Una antena isotrópica tiene estas características. Diagrama de radiación. Describe de manera gráfica las características de radiación de una antena. En pocas palabras, nos indican en qué dirección emiten las antenas. Ancho de banda. Esto se refiere al rango operativo del cual es capaz de captar una antena, proporcionada por sus cualidades físicas. En pocas palabras, esto nos indica qué rangos de frecuencia puede captar nuestra antena. Directividad. Se define como la relación de radiación máxima en un punto con relación a una antena isotrópica. Esto nos indica hacia dónde irradia la mayor energía nuestra antena. Ganancia. Se define como la ganancia de radiación máxima de una antena y esto está relacionado con la directividad, ya que la radiación nos indica la ganancia y viceversa. Esto está representado en dBi porque usa como referencia una antena isotrópica, la cual tiene una ganancia de 0 dBi. Impedancia. Se refiere a la oposición provocada por las propiedades físicas de una antena al paso de la corriente a través de ella, pudiendo así afectar la eficiencia de la misma. Estos valores generalmente siempre serán dados por los fabricantes, permitiendo así un uso óptimo de nuestros dispositivos. Apertura de haz. Este es un parámetro que está ligado con el diagrama de radiación, que dicho de manera simple, se refiere a la cobertura en el plano vertical o horizontal dependiendo de la polarización de la antena, representado en grados por los fabricantes. Polarización o polarización electromagnética. Es una de las propiedades de las ondas que pueden oscilar con más de una orientación, lo cual se refiere a una onda transversal. Cuando se habla de polarización de una antena, se refiere a la dirección en la que viaja el campo eléctrico. Existen tres tipos de polarización. Polarización lineal. Se define por la dirección del campo eléctrico con forma plana. Ejemplo, si el campo eléctrico va de arriba hacia abajo, se denomina polarización vertical, y si va de derecha a izquierda, se denomina polarización horizontal. Polarización circular y elíptica. Comprendiendo lo anterior, podemos entender que se refiere al que el campo eléctrico se desplaza de manera circular, el cual puede estar orientado de derecha a izquierda y viceversa. Tener en claro estos conceptos nos permite tomar mejores decisiones a la hora de seleccionar nuestras antenas. Conozcamos los tipos de antenas. Antenas dipolo. Son las más comunes entre la mayoría de los dispositivos inalámbricos
y existe una gran variedad de ellas en el mundo de las telecomunicaciones. Veamos las que utilizamos en el mundo audiovisual y algunas de sus características. Antena dipolo de 1/4 de longitud de onda. Esta antena es la más común entre los micrófonos inalámbricos de menor gama. Se caracteriza por no tener un plano negativo, provocando que deba estar conectada a un plano de tierra o chasis. Llamada dipolo de 1/4 de onda porque su tamaño es el equivalente a 1/4 de la longitud de onda de la frecuencia más baja que puede captar. Tiene polarización vertical con una ganancia de 2.5 dBi, dándole características omnidireccionales. Es importante destacar que estas características son solo en el plano vertical, ya que si es colocada en el plano horizontal no será tan eficiente, dando como resultados posibles cortes de señal. Antena dipolo de media onda. Esta antena cumple con las mismas características que la anterior, con la diferencia de que no requiere de un plano de tierra y su diámetro es mayor porque su tamaño es la mitad de la onda más baja que puede captar. Antena dipolo de media onda de banda ancha. Esta también cumple con los mismos parámetros que las antenas anteriores, dígase diagrama de radiación, ganancia y polarización. Lo que diferencia esta antena es la capacidad de captar un ancho de banda mayor a las demás, debido a sus características físicas, pudiendo ocupar varias bandas. Antenas direccionales. Esta antena es llamada log periodic porque está conformada por un arreglo de dipolos con un distanciamiento intencionado entre ellos para formar una antena direccional. Su diagrama de radiación es similar a un patrón polar cardioide, con un ancho de banda de 470 a 870 MHz, dispersión de 120 grados de cobertura con ganancia frontal de 5 a 7 dBi y polarización vertical. Estas antenas son capaces de repeler las señales que provienen detrás de ella, haciéndolas muy eficaces en ambientes con ruidos electromagnéticos, permitiendo apuntar a los transmisores deseados. Gracias a su cobertura y ganancia, se puede aplicar en situaciones donde nuestros transmisores están a distancias considerables. Llamada helicoidal por la forma en la que transmiten o reciben las ondas electromagnéticas. Ultradireccional por su cobertura estrecha, con un ancho de banda de 470 a 870 MHz, 60 grados de cobertura, ganancia frontal de 9 a 14 dBi con polarización circular. Estas antenas son muy buenas para transmitir y recibir a larga distancia, manteniendo un buen nivel de señal RF por la ganancia frontal que tienen. Estas antenas no son muy útiles en lugares pequeños, ya que podrían sufrir pérdida de señal por la falta de cobertura. La polarización circular tiene como ventaja el poder recibir cualquier tipo de polarización en el plano lineal, dígase vertical o horizontal. Espero que este webinar les haya aclarado algunas dudas. Pasen buenas noches y quedo a espera de sus preguntas.